Vamos a dar la palabra a Enrique Guinea, que es representante del Gobierno vasco, es arquitecto de la ordenación territorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de la Dirección de Vivienda y Arquitectura del Gobierno vasco, y va a presentar un emplazamiento en la SAR de Oria, que está incluido igualmente en este tema de crear proximidades a partir de los terceros espacios y también aborda el problema de la vivienda y la producción, pero desde un punto de vista quizá diferente, de otra escala. Vale. Bueno, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Begoña, sobre todo porque nosotros nos incorporamos casi al final del proceso y, bueno, pues hubo que pulir un poco la manera de entrar, la parcela, el ámbito que se proponía, todo, ¿no? Nosotros traemos un solar de escala pequeña, bastante más pequeña que todas las demás. Un solar que, por cierto, podéis ver más o menos aquí, en una foto de hace aproximadamente 100 años, y un solar en ese aspecto que puede ser muy finalista, porque puede ser un solar que se desarrolla hasta sus últimas consecuencias, se edifique, y desde luego esa es la voluntad tanto del Gobierno vasco como del propio Ayuntamiento de la SAR de Oria. Comentaros que Lasarte de Oria son dos localidades, Lasarte y Oria, y concretamente, que están juntitas, pegaditas, y concretamente nosotros nos encontramos en la localidad de Oria. Centrando un poco, simplemente por saber dónde estamos, estamos muy cerquita de San Sebastián, a unos 10 kilómetros, estamos en la comarca que se llama Donostialdea y a unos aproximadamente 30 kilómetros de la frontera con Francia. Somos de los 7 ámbitos que se presentan en España, somos el que está más al norte, lógicamente. Y bueno, estamos enclavados en el grupo Crear Proximidades, dentro de su grupo de terceros espacios. Como decía, con una escala que bueno, se ha definido en el concurso como L o S, que es más bien S, si bien tiene un área de reflexión de una dimensión un poco mayor, pues porque pasan muchas cosas en muy poco espacio. El objetivo de la propuesta, nosotros somos la Dirección de Vivienda y Arquitectura y lo que proponemos es que se haga vivienda, concretamente vivienda social, de alquiler y de muy pequeño tamaño, con viviendas de 1 o 2 habitaciones. Ese es en principio el primer objetivo y para ello veréis ahora que se ha seleccionado una parcela intersticial que se enclava entre diferentes barrios, con mucha carga histórica, pero nos parecía importante ligar el concurso con el lema principal, que es la ciudad productiva. Ahora veréis que Lasarte de Oria es una ciudad productiva 100%, pero aparte nos parecía muy importante darle una vuelta de tuerca y pensar que hoy en día la producción ha cambiado mucho, que hoy en día muchas veces producimos desde casa o producimos en el entorno inmediato a nuestra casa y nos gustaría que hubiera una reflexión de cómo se puede crear o cómo se puede implicar ese espacio creativo dentro de la vivienda o en el entorno inmediato a la vivienda. Centrándonos en el territorio, bueno, veréis que Lasarte de Oria, como casi todo en el País Vasco, está en un valle muy verde y por eso, a pesar de ser una localidad industrial, porque Lasarte de Oria es producción, el aspecto no es duro, el aspecto es un aspecto muy rural y eso sí, un territorio donde, como os decía, pasan un montón de cosas y además cosas de escala territorial, hitos muy grandes. El área de reflexión que hemos establecido es la línea roja, como siguiendo el criterio del concurso, y la parcelita es la parte amarilla. Podéis ver que Lasarte de Oria tiene un trazado muy lineal, podéis ver que tiene una carga industrial potente y que se aprecia a simple vista. Podéis ver que está muy relacionado con San Sebastián y el mar. Y podéis empezar a ver una serie de elementos ya de una dimensión muy grande
que están presentes desde el propio solar. Son apreciables a simple vista y se ven en todo momento. Estos elementos, que de alguna manera son hitos, no solamente por su dimensión, sino también por la implicación y por lo que suponen al territorio. Hay algunos elementos que son históricos, como es el hipódromo. Hay otros complejos deportivos más grandes. Mención aparte, en cuanto al tema histórico, es que bueno, la Sarte Oria, como os he dicho, está muy cerquita de San Sebastián y hace 100 años pues la élite de la sociedad veraneaba en San Sebastián. Y la Sarte Oria era el primer terreno amplio, despejado, en el que poder hacer cosas. Con lo cual, aquí no solamente hubo un hipódromo que sigue existiendo, hubo un aeródromo, hubo un campo de golf y hubo incluso un circuito de Fórmula 1, de la Fórmula 1 de los años 30, que discurría por toda la carretera que ahora pasa por delante de la parcela. Pues gracias a esto hay un fondo fotográfico precioso que podréis ver, ¿no? Una memoria, una carga histórica importante. Pero además hay una serie de elementos bastante potentes, como son una incineradora, como es la prisión, la nueva prisión, algunos de los cuales, pues, como podéis ver aquí, pues, tienen un impacto territorial fuerte. No todos son negativos o ninguno es negativo, en la medida que cada uno lo quiera apreciar, pero los hay algunos pues, que claramente son de recuperación, como es la vía verde del Plaza Ola, que es la recuperación de una antigua tren que existía y que ahora es una vía ciclable y que está muy cerquita del solar. Aparte de todo esto, en este entorno tan polifacético y con tanta riqueza histórica, pues bueno, pues lógicamente la Sarte Oria es un pueblecito. Es un pueblecito con sus tradiciones rurales, con su tradición de la cultura vasca de siempre, y bueno, pues todo ello ha estado mezclado y se puede apreciar, ¿no? Por ir centrándoos un poco, el solar está aquí mismo, al ladito de lo que era este circuito automovilístico, y también está por aquí. Bien, la Sarte Oria, como os decía, son dos localidades. La histórica, o vamos a decir la más importante, es la Sarte, que está aquí, y Oria, que está aquí, que es donde está la parcela. La Sarte se desarrolla alrededor de pues, un convento histórico que está catalogado como monumento, pero lo que más pesa es la carga industrial. O sea, podéis ver una serie de elementos importantísimos. Todo esto también es industria, aunque esté ya casi en desuso. Y la vivienda, los espacios residenciales, pues han ido ocupando los espacios intersticiales, lo que quedaba, para poco a poco verse colmatado y empezar a invadir las laderas. Nos encontramos, por tanto, en una parcela que es límite de suelo urbano, límite con zona rural, límite del municipio, porque estamos hablando de un municipio pequeñísimo, de 6 kilómetros cuadrados. De hecho, no existía hasta hace 40 años. La Sarte Oria se creó gracias a la cesión de los terrenos de todos los municipios colindantes y a una reclamación histórica que había por parte de los vecinos por el supuesto abandono que sufrían de ser siempre dependientes de otras zonas. Y básicamente se acaba aquí. El municipio se termina en esta línea y se acaba aquí. La foto que estamos viendo es el municipio. No solamente es la localidad, sino que es el municipio. Como os decía, la carga productiva es importantísima y sobre todo en la zona de Oria, en la zona de la parcela. No hay más que ver el desequilibrio entre pequeñas zonas residenciales, aunque esta foto sea de los años 50, 60 y haya crecido ahora un poquito más, el peso de la zona industrial es enorme. Y además la Sarte Oria es un sitio que se jacta y se vanagloria de su pasado industrial. Es una ciudad, es una localidad industrial y hace gala de ello.
Además, hay dos elementos condicionantes 100%. Uno, como comprenderéis, es el río, porque lógicamente la industria se desarrolla a lo largo del río, junto al río, porque lo utiliza. Esto ocurre pues, desde las primeras implantaciones, que son de hace 150 años, y hace 50 años aproximadamente, a mediados del siglo XX, entra un segundo componente que es la Nacional 1, la antigua Nacional 1, que es una autovía, que es un elemento que ya termina de constreñir el espacio totalmente, que es un elemento agresivo, lógicamente, con el que los vecinos tienen que convivir y bueno, pues que de alguna manera minimizan, si se puede decir así, diciendo que la Sarte Oria se compone de tres elementos. Uno es la Sarte, otro es Oria y otro es el guión, que el guión es la autovía. Hemos establecido un área de reflexión en modo mancha de aceite a lo largo alrededor de la parcela, que es este elemento de aquí, para dar cabida un poco a reflexionar sobre todas las cosas que han pasado aquí, la multitud de usos que hay, las diferentes maneras de implantación, para que haya una reflexión, ¿no? Porque ahora veremos que uno de los problemas es cómo llegar al solar, cómo acceder, cómo solucionar su conectividad con el resto del municipio. Como os decía, pues al final la autovía, como veréis, crea unas situaciones de colindancia extremas que bueno, pues los vecinos tienen que asumir con naturalidad y se crean paseos por debajo. Bueno, está casi al alcance de la mano, ¿no? Pero no deja de ser una herida que bueno, ahí está y no se va a mover. Sí que es cierto que en la zona de la parcela la afección de la autovía es menor porque está bastante alejada. Aquí ya está al otro lado del río y la presencia no es tan evidente. Bueno, a pesar de todo, la Sarte Oria está buscando sus espacios, está buscando sus oportunidades y para que os hagáis a la idea, esto es una foto, una imagen sacada desde lo que sería el centro de la Sarte Oria. Aquí al lado estaría el ayuntamiento y bueno, está estableciendo pues, poco a poco, consiguiendo que haya una conectividad a lo largo de todo el municipio, a lo largo del río, recuperando ese espacio como espacio de ocio, como zona de paseo, ya que el resto es núcleo urbano, zona estructurada por la circulación de coches y que da poco aire al municipio, ¿no? El área de reflexión es un área bueno, que podíamos haber determinado así, un poco más grande, un poco más pequeña, pero lo que se trataba era de dar cabida a, por ejemplo, toda la franja industrial por la que viene esta zona de ocio y de paseo que acaba llegando hasta los pies de la parcela, que cupiese la calle principal por la que discurría el antiguo circuito automovilístico, que cupiesen los desarrollos urbanos de viviendas residenciales que se han ido produciendo, con especial interés en comentaros que son unas viviendas sociales de hace unos 30 años, pero que replican las viviendas existentes en su momento y que surgieron con la primera industria que se implantó aquí, que tuvo gran importancia. Y luego nos encontramos directamente ya al espacio rural, con vivienda diseminada, con caminos y con restos de caseríos, que al final estamos en Europan 2, en las ciudades productivas, y el caserío es el paradigma de la casa productiva. Es la casa en la que se vivía, se producía, se hacía todo. Para que os hagáis una idea de la importancia productiva que tuvo esta zona, sobre todo lo que está al lado de la parcela, bueno, aquí se instaló en 1840 una fábrica que se llamaba Hilados Brunet. Esta fábrica fue de las primeras de la Revolución Industrial y llegó a tener 400 trabajadores, que es una barbaridad para la época, hasta tal punto que esta zona
se conocía como la pequeña Rusia, porque a primeros de siglo aquí dieron cabida a las ideas comunistas y socialistas que venían de Europa del Este. Bien, la parcela, que es la zona marcada en amarillo, y en esta foto quizás un poco engañosa porque parece que está más o menos al mismo nivel y no lo está, esto es un desnivel. En el área de reflexión podemos encontrar, como os digo, pues una coexistencia de zonas industriales y zonas residenciales, una coexistencia que no es tal, es bueno, son vecinos, están al lado, pero desde luego no existe una voluntad de relación ni unos espacios que faciliten que estos dos usos hablen entre sí. Al final existe una carretera de por medio, una calle, no muy inhóspita, pero tampoco nada que podamos como para tirar cohetes, ¿no? Entonces, nos parecía que esta parcela era una oportunidad para, como os decía, dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y implantar un uso residencial, básicamente, pero pensando en esa posibilidad de producción desde la vivienda. Lógicamente, hay espacio suficiente para no solamente crear vivienda, hay espacio para zonas urbanas, para espacios abiertos, para solucionar accesibilidades, relación con los barrios de al lado. Y lo que hay es unos contrastes terribles. Desde la propia parcela tenemos zona rural, mirando a un lado, mirando a otro tenemos la relación con los barrios colindantes, tenemos barrios de los años 50 en altura y tenemos pues, el diálogo un poco sordo entre industria y vivienda. El área de proyecto es muy pequeñita, como os decía, no llega a 3 hectáreas. Y hay unos números bases que están establecidos en el concurso, en la documentación del concurso, que en principio responden a la normativa de ordenación de territorio, con lo cual se ha establecido un techo edificatorio de unos 11.000 y pico metros de vivienda. Eso no quiere decir que haya que colmatarlos, sobre todo porque, teniendo en cuenta, si acudimos a la normativa de vivienda pública y a viviendas de 1 o 2 dormitorios, pues sobra espacio por todos los lados, ¿no? Un punto aparte mereceré comentar que, claro, la normativa de vivienda de VPO no tiene esta previsión de espacios productivos dentro de la vivienda, con lo cual aquí hay que tirar de imaginación, que es de lo que se trata. Por lo demás, el solar es una pequeña atalaya, es un mirador sobre el paisaje, en el que, como os decía, se da una mezcla de usos muy grande y bueno, pues tiene unos problemas claros como son la accesibilidad, que hay que solucionar. Esto es un proyecto de vivienda pública, es un proyecto público y la accesibilidad debe ser universal sin ningún género de duda. Lo cual quiere decir que hay que buscar soluciones de acceso, porque sí, se llega al solar de algunas maneras bastante residuales y secundarias, que no tienen que ser por qué desaprovechadas ni desdeñadas, y se puede actuar sobre ellas, se puede pensar sobre ellas, pero lógicamente si queremos dar que haya un uso y un uso inmediato, tiene que haber un acceso inmediato, y aquí hay un desnivel importante. Por lo demás tiene unas características, tiene unos valores naturales. Esta foto es un poco vieja, pero ahora esto es un bosque, como quien dice. Podríamos decir que la zona más fácil de actuar o más lógica de actuar es la parte norte, mientras que la parte sur prácticamente es una reserva de bosque. Y la ladera, 3/4 de lo mismo. Hay un curso de agua natural que pasa por el medio y, bueno, pues como os decía, según donde nos situemos, las miradas son múltiples y muy distintas. Y las relaciones con la zona industrial, con los vecinos, bueno, crean pues, un espacio rico y agradable. Y ya por último, bueno, pues poneros una comparativa, ¿no? de cómo ha evolucionado la arquitectura y los espacios urbanos en los últimos 100 años.
que bueno, esto viene a decir un poco pues, el valor, ¿no?, de la arquitectura y de la fuerza de la memoria de la arquitectura en sí, tanto a nivel arquitectónico como urbano. Y sin más, espero que os sea agradable, que os guste y que el día 3 de mayo, el que quiera, pues venga a la Sarteoria. Has hablado de normativas. Perdón. Que has hablado de normativa, tanto de la municipal como la de VPO. ¿Hasta qué punto es vinculante? En principio entendemos que de ninguna manera. Vale. Al final esto es un concurso de ideas. Los parámetros están puestos como guía, como máximos, y en cualquier caso este concurso precisa luego de una modificación de la normativa urbanística de la parcela. No es una modificación complicada, es probablemente un plan especial, pero precisa de ese paso intermedio. Aunque, como digo, yo creo que el objetivo del concurso, por lo menos de nuestra parcela, era que pudiera ser muy finalista, que pudiera plantear soluciones ya muy elaboradas. Por eso no, ninguna. Yo quería preguntarte, la parcela es propiedad del Gobierno vasco, ¿no? La parcela es propiedad municipal, Propiedad municipal. y mediante un convenio con el ayuntamiento se ha acordado que se haga vivienda pública. Vale, y vamos a ver, la pieza esta que queda al este de la parcela y que queda, vamos a ver, ahí a mano, sí. Aquí. La que queda delante de la parcela sí, hacia el río, toda esa sí. zona, ¿se podría actuar sobre Sí, esa? gracias por recordármelo. Efectivamente, o sea, esta zona no está dentro de la parcela, es espacio rústico, pero pertenece al ayuntamiento, es de propiedad municipal. Y la voluntad es que se actúe si es necesario, y probablemente es necesario. Lógicamente con unos criterios que no serían unos criterios urbanos, sino más bien unos criterios paisajísticos y unos criterios de crear, no sé si accesos, caminos, lo que se vea necesario. Vale, gracias. Sí. ¿No hay más preguntas?